En algún lugar de los bosques del noroeste de Europa, en otoño de 1944, un oficial de reconocimiento alemán se clavó los prismáticos en los ojos y observó lo que parecía ser una división blindada estadounidense entera: tanques, semiorugas, piezas de artillería, camiones de suministros, desplegada en un campo fangoso en perfecta formación táctica. Se comunicó por radio con su comandante. Los estadounidenses se estaban concentrando. Se preparaban para atacar. Miles de hombres, cientos de máquinas, acero, poder, una imparable oleada de fuerza mecanizada que avanzaba hacia las líneas alemanas. Se equivocó en casi todo. No había miles de hombres. No había tanques. No había división blindada. Lo que aquel oficial alemán veía era uno de los engaños más extraordinarios de la historia de la guerra moderna, una vasta y elaborada puesta en escena, orquestada no por soldados, sino por artistas, actores, ingenieros de sonido y publicistas vestidos con uniformes militares. Las máquinas eran de goma, los soldados eran fantasmas, y toda la operación había sido clasificada tan profundamente, enterrada tan completamente bajo capas de secreto gubernamental, que los hombres que la llevaron a cabo no pudieron contarles a sus propias familias lo que habían hecho. Ni un año después de la guerra, ni una década, ni una generación. Durante 50 años, la historia del ejército fantasma permaneció oculta. Los hombres que lucharon en él, si es que se podía llamar lucha lo que hicieron, volvieron a casa, se quitaron el uniforme y se reintegraron a la vida civil en silencio. Algunos se convirtieron en artistas famosos, otros en diseñadores de moda, otros en leyendas de la publicidad. Y ninguno de ellos, ni uno solo, podía señalar una pared en su estudio o un premio en su estantería y decir: ayudé a salvar 30,000 vidas estadounidenses. Ayudé a cortar la guerra. Y lo hice sin disparar una sola bala. Esta es su historia. Para comprender la existencia del ejército fantasma, hay que entender el problema más aterrador a que se enfrentaban los comandantes aliados en Europa Occidental en el verano de 1944. El problema no era la potencia de fuego. Los estadounidenses contaban con una potencia de fuego de sobra. El problema no era la valentía. Los soldados estadounidenses habían demostrado una valentía extraordinaria en los setos de Normandía, entre los escombros de Sainlo, en cada sangriento kilómetro de la marcha hacia el este, rumbo a Alemania. El problema era algo mucho más peligroso que las balas enemigas. El problema era la brecha. En la planificación militar, una brecha es exactamente lo que su nombre indica: un tramo del frente donde las fuerzas son escasas, la cobertura es débil y un contraataque enemigo podría abrirse paso y flanquear antes incluso de que uno se dé cuenta de su llegada. En la Segunda Guerra Mundial, las brechas eran la pesadilla que quitaba el sueño a los generales. El frente aliado en Europa Occidental se extendía a lo largo de cientos de kilómetros, desde el Canal de la Mancha en el norte, pasando por Francia, Luxemburgo y Bélgica, hasta el terreno montañoso cercano a Alemania. Ningún ejército en la historia había intentado jamás mantener un frente continuo tan extenso y complejo mientras lanzaba simultáneamente operaciones ofensivas en lo profundo del territorio enemigo. A finales de 1944, la situación era crítica. El Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, SAF, por sus siglas en inglés, al mando del general Dwight Eisenhower, dirigía aproximadamente 2 millones de hombres en una vasta extensión geográfica. Pero 2 millones de hombres desplegados a lo largo de cientos de kilómetros de frente implicaban brechas. Breches inevitables. Breches peligrosas. Brechas donde una delgada línea de infantería estadounidense, a veces 1 o 2 regimientos cubriendo terreno que debería haber estado en manos de una división entera, se interponía entre el avance aliado y un catastrófico contraataque alemán. La solución habitual consistía en desplegar unidades reales para cubrir esas brechas. Se trasladaban tropas de un sector a otro. Pero el movimiento de tropas reales lleva tiempo. Abandonan las posiciones que ocupaban. Y cada movimiento de fuerzas reales es una señal para el reconocimiento aéreo, la inteligencia enemiga, los espías e informantes, de que algo ha cambiado, de que algo se está debilitando en algún otro punto del frente. Los alemanes eran muy buenos interpretando esas señales. Lo que los planificadores aliados necesitaban desesperadamente era una forma de cubrir esas carencias sin usar tropas reales. Una forma de hacer creer al enemigo que una poderosa fuerza estadounidense estaba apostada justo donde debían creer que estaba, mientras que las tropas reales se encontraban en otro lugar, realizando alguna acción que los alemanes no podían prever ni detener. En pocas palabras, lo que necesitaban era un truco de magia, una ilusión militar tan convincente,
tan sofisticada técnicamente, tan perfectamente ejecutada que pudiera engañar no solo a los soldados alemanes que observaban con binoculares, sino también a los analistas de inteligencia alemanes que estudiaban fotografías aéreas, a los operadores de radio alemanes que buscaban transmisiones y a los comandantes alemanes que tomaban decisiones de vida o muerte basándose en lo que creían ver. Lo que necesitaban era un ejército fantasma. Su nombre era Ralph Ingersoll, y en otra vida había sido uno de los periodistas más célebres de Estados Unidos. Nacido en 1900 en New Haven, Connecticut, Ingersoll pasó los años previos a la guerra editando la revista PM y trabajando como alto ejecutivo en Time Inc. bajo la dirección del legendario Henry Luce. Era brillante, obstinado, poco convencional e incapaz por naturaleza de hacer las cosas como siempre se habían hecho. Dedicó toda su carrera a encontrar nuevas formas de presentar la información, nuevas maneras de hacer que la gente viera cosas que de otro modo habrían pasado por alto, nuevas formas de moldear la percepción, de contar historias, de controlar lo que el público creía estar presenciando. Cuando Ralph Ingersoll se puso el uniforme del ejército en 1942, trajo consigo todo eso, y en algún lugar de las salas de planificación de la inteligencia militar aliada, comenzó a plantearse una pregunta que nadie más parecía hacerse. ¿Y si el engaño no fuera un mero espectáculo secundario? ¿Y si el engaño militar, el arte de hacer creer al enemigo algo que no es cierto, pudiera sistematizarse, operacionalizarse y convertirse en un arma tan fiable y repetible como la artillería o el apoyo aéreo? Ingersoll no fue el único en plantearse esta pregunta. Al otro lado del Atlántico, los británicos ya llevaban a cabo elaboradas operaciones de engaño estratégico desde el comienzo de la guerra, la Operación Mincemeat, la Operación Fortitude, el famoso sistema Double Cross que convertía a espías alemanes capturados en agentes aliados y suministraba información falsa directamente al cuartel general de Hitler. Los británicos comprendían, de forma instintiva, que la mente del enemigo era un campo de batalla, y que las batallas libradas en ese espacio podían ser tan decisivas como las libradas con armas de fuego. Pero lo que Ingersoll imaginaba era algo diferente. No el engaño estratégico llevado a cabo por agencias de inteligencia de alto nivel. Engaño táctico. Engaño en primera línea. Una unidad que pudiera desplegarse con rapidez y flexibilidad en apoyo directo de las operaciones de combate. Una unidad que pudiera aparecer en cualquier sector amenazado. Simular una división de combate completa. Convencer a los alemanes de que la enorme fuerza estadounidense se concentraba en el punto A y luego desaparecer en la noche y repetir la operación en el punto B. Para lograrlo, no necesitabas más soldados. Necesitabas artistas. Necesitabas hombres que entendieran de imágenes, que pudieran estudiar la fotografía aérea como lo haría un analista de inteligencia alemán, comprender cómo debía verse un parque de tanques desde 3.000 pies de altura y construir algo que superara ese escrutinio. Necesitabas hombres que entendieran de sonido, que pudieran grabar la atronadora sinfonía mecánica de una columna blindada en movimiento y reproducirla con la fidelidad suficiente para convencer a los oídos en la oscuridad de que el acero se acercaba. Necesitabas hombres que entendieran de radio, que pudieran imitar los patrones de comunicación precisos, el distintivo puño de cada operador, los indicativos, las frecuencias y el tráfico de mensajes de unidades que solo existían en papel. Necesitabas hombres que entendieran de psicología, que pudieran pensar como el enemigo, anticipar lo que buscaba y dárselo exactamente en la forma en que esperaba recibirlo. En la primavera de 1944, el ejército de los Estados Unidos activó oficialmente el 23º Cuartel General de Tropas Especiales. Su existencia fue clasificada como alto secreto. Su misión fue clasificada. Los nombres de su personal fueron clasificados. La naturaleza de su equipo fue clasificada. Por motivos de seguridad operativa, a los hombres del 23º se les ordenó no decir nada sobre lo que estaban haciendo, ni a sus familiares, ni a sus amigos, ni a sus compañeros de otras unidades. Se les proporcionaron historias de encubrimiento. Se les instruyó en las técnicas de silencio. Y entonces, en silencio, fueron enviados a la guerra. Los hombres que formaban parte del 23º Regimiento no se parecían a nada que el ejército de los Estados Unidos hubiera reunido jamás en uniforme. Entre ellos se encontraban graduados del Instituto Pratt, la Liga de Estudiantes de Arte, la Escuela de Bellas Artes de Yale y la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Había ilustradores comerciales y retratistas. Había escenógrafos que habían trabajado en producciones de Broadway y artistas visuales que habían expuesto en el Museo de Arte Moderno. Había redactores publicitarios de Madison Avenue e ingenieros de sonido que habían trabajado en Hollywood. Había actores,
músicos, arquitectos y al menos un futuro diseñador de moda llamado Bill Blass, quien se convertiría en uno de los nombres más célebres de la alta costura estadounidense. Bill Blass. Un joven de 21 años originario de Indiana que diseñaba ropa desde los 15, que de adolescente vendía bocetos a casas de moda de Nueva York, y que en el verano de 1944 se encontró en la campiña francesa ayudando a construir ejércitos ficticios con goma, alambre e imaginación. También estaba Ellsworth Kelly, el artista que más tarde se convertiría en uno de los pintores abstractos más importantes del siglo XX, conocido por sus audaces geometrías y su radiante uso del color. En 1944, era soldado raso en el 23º Cuartel General de Tropas Especiales, donde aprendía a hacer que los señuelos inflables parecieran convincentes desde el aire. Arthur Singer, quien se convertiría en uno de los ilustradores de vida silvestre más importantes de Estados Unidos, cuyas imágenes de aves y animales aparecerían eventualmente en sellos postales vistos por cientos de millones de estadounidenses, también estuvo allí, en el barro, en el frío, haciendo cosas que permanecerían clasificadas durante el resto de su juventud y la mayor parte de su vida adulta. El comandante del 23º Regimiento, el coronel Harry Leader, comprendió que se le había encomendado una tarea sin precedentes en la historia militar, y tuvo la sabiduría de permitir que estos hombres fueran ellos mismos. La disciplina militar convencional que regía las unidades ordinarias, la rígida jerarquía, la desconfianza hacia la expresión individual, el instinto de homogeneizar a todos, resultaba, para el 23º, contraproducente. Lo que el coronel Leader necesitaba de sus hombres no era uniformidad, sino creatividad, adaptabilidad, la capacidad de pensar como artistas, resolver problemas como ingenieros y actuar como actores bajo la presión que paralizaba a los hombres comunes, haciéndolos paralizar y atontar por el miedo. La unidad contaba con 4 canales principales de engaño, y cada uno era una forma de arte en sí misma. La primera estrategia fue visual. La 23ª División Aerotransportada contaba con una flota de señuelos inflables, tanques, piezas de artillería, semiorugas y camiones de goma, que podían inflarse con bombas de aire en cuestión de horas, colocarse en el campo de batalla en formaciones tácticamente convincentes desde la altitud de reconocimiento aéreo, simular una fuerza blindada desplegada. No se trataba de simples globos. Estaban meticulosamente diseñados para imitar los perfiles externos de sistemas de armas estadounidenses reales, la silueta de un tanque M4 Sherman, el contorno de un obús de 155 milímetros, la forma característica de un camión de carga de 2,5 toneladas. Desde 900 metros de altura, con la resolución de las cámaras de reconocimiento disponibles para ambos bandos en 1944, eran indistinguibles de los reales. Pero el engaño visual por sí solo no bastaba. Un analista alemán perspicaz, al examinar las fotografías, preguntaría, ¿dónde están las huellas de las orugas? Los tanques reales dejan marcas distintivas en terrenos blandos, profundas impresiones paralelas de sus orugas de acero que se aprecian claramente en las fotografías aéreas. Los hombres del 23º aprendieron a crear huellas utilizando rodillos especiales remolcados por Gibbs, estampando en el suelo patrones que replicaban con exactitud las huellas que dejaría una compañía de tanques real. Aprendieron a esparcir auténticas manchas de aceite en los lugares correctos, restos de equipo auténticos, marcas de fogatas auténticas de cocinas de campaña, todos los restos orgánicos de un campamento militar real. El segundo canal era el sonoro. La 23ª Unidad operaba una llamada Compañía Especial de Señales, equipada con potentes amplificadores, conjuntos de altavoces y una biblioteca de grabaciones realizadas por unidades de combate estadounidenses reales. El sonido de los tanques maniobrando y acelerando sus motores, el traqueteo y el chirrido de los vehículos de orugas, el estruendo de los convoys, el ruido mecánico de una batería de artillería preparándose para la acción. Estas grabaciones podían transmitirse a un volumen audible hasta 24 kilómetros en condiciones ideales. De noche, en la oscuridad, entre la niebla y el frío del otoño europeo, con los centinelas alemanes esforzándose por oír lo que ocurría en las líneas estadounidenses, el engaño sonoro era devastador por su eficacia. Los hombres oían tanques moviéndose que no estaban allí, oían convoys que no existían, oían la aterradora voz mecánica de una fuerza blindada preparándose para el asalto, e informaban de lo que oían a través de su cadena de mando, y los comandantes alemanes tomaban decisiones críticas y trascendentales, basándose en sonidos que habían sido grabados meses antes en un campo de entrenamiento militar en Estados Unidos. El tercer canal era la radio.
quizás el elemento más sofisticado técnicamente de toda la operación. La 23ª División mantenía una sección dedicada al engaño radiofónico capaz de simular el tráfico de señales de una división de combate completa. Las frecuencias correctas, los indicativos correctos, el volumen de transmisiones adecuado, el patrón preciso de mensajes y confirmaciones que una división de 15.000 hombres generaría en operaciones normales. Aún más sorprendente, los operadores de radio de la 23ª División habían sido entrenados para imitar el puño, la firma rítmica individual, de los operadores reales cuyas unidades suplantaban. Cada operador de código Morse tiene un estilo distintivo, un ritmo tan personal como una huella dactilar, y la inteligencia de señales alemana tenía archivos sobre los operadores de radio de todas las unidades estadounidenses importantes que monitoreaba regularmente. Los operadores de la 23ª División estudiaban esos archivos y aprendían a convertirse en sus sujetos. Cuando los puestos de escucha alemanes sintonizaban lo que creían que era la red de radio de la 2ª División blindada, escuchaban una actuación, una ficción, una señal fantasma de hombres que no estaban allí. El cuarto canal era lo que los propios soldados llamaban atmósfera. Era el elemento más humano de todos y, en cierto modo, el más peligroso. Pequeños grupos de hombres, 2, 3 o 4 soldados a la vez, entraban en pueblos y aldeas cercanas, a veces con los uniformes de las unidades a las que suplantaban, y simplemente estaban presentes. Comían en los cafés locales, hablaban con los civiles, dejaban tras de sí pruebas visibles de las marcas de su unidad, plantillas en las paredes, parches vistos de pasada, una insignia en el hombro que podía ser vista por algún informante, un nombre mencionado casualmente que se filtraba por los canales clandestinos de información que recorrían todas las ciudades europeas ocupadas, porque la inteligencia militar alemana recababa datos de todas partes, de puestos de observación, reconocimiento aéreo e interceptación de señales. Sí, pero también de civiles atemorizados, colaboradores y de tejido social imperante en el territorio ocupado. La 23ª División también alimentaba ese tejido. La unidad cruzó a Francia en las semanas posteriores al día y casi de inmediato comenzó a llevar a cabo operaciones de engaño en apoyo del 12º Grupo de Ejércitos del general Omar Bradley. Sus primeras operaciones fueron modestas, inciertas y con muchos fallos. Los hombres aprendían un oficio en condiciones de combate, bajo fuego, sin margen de error y sin un manual que consultar. Cometieron errores. Descubrieron que los rodillos para fabricar orugas necesitaban ajustes para replicar con precisión el ancho de la banda de rodadura de los diferentes tipos de vehículos. Descubrieron que los tanques inflables se desinflaban más rápido de lo esperado con el frío, lo que requería una vigilancia constante durante la noche. Descubrieron que las emisiones sónicas podían verse interrumpidas por los cambios en la dirección del viento, de tal manera que era imposible predecir con exactitud lo que oiría el enemigo. Solucionaron los problemas uno a uno, misión tras misión, adquiriendo experiencia en la escuela más implacable que existe, la guerra. Para el otoño de 1944, eran muy buenos. Las operaciones se sucedieron rápidamente a medida que el avance aliado presionaba hacia Alemania y el frente se extendía y se debilitaba, creando las inevitables brechas que temían los comandantes. La 23ª División se movía de noche, siempre de noche, apareciendo en sectores amenazados y desplegando su equipo con la rapidez y precisión de tramoyistas que desmontan y vuelven a montar un decorado entre funciones. Crearon batallones fantasma para cubrir los cruces de ríos. Simularon concentraciones blindadas para mantener a las reservas alemanas en su lugar mientras las unidades estadounidenses reales maniobraban en otros lugares. Aparecían y desaparecían en el mapa de Europa Occidental como humo, lo suficientemente presentes como para ser creíbles, lo suficientemente intangibles como para no dejar rastro. Las respuestas alemanas fueron cuantificables y reales. Las unidades se mantuvieron en sus posiciones. Los contraataques se retrasaron. Los refuerzos fueron desviados. Los comandantes que creían enfrentarse a una concentración blindada de fuerza abrumadora en el punto dudaron en enviar sus reservas al punto B, y en el punto B, los verdaderos soldados estadounidenses, menos numerosos, más vulnerables, defendiendo sus posiciones con uñas y dientes, sobrevivieron porque los alemanes no iban a llegar. Los historiadores han estimado que, en más de 20 operaciones de engaño importantes entre 1944 y 1945, las tropas especiales del cuartel general del 23º pudieron haber salvado hasta 30.000 vidas estadounidenses. 30.000 hombres que regresaron a casa. 30.000 familias que no fueron destrozadas por un telegrama.
30.000 futuros que continuaron porque una unidad de artistas, actores y músicos convenció al enemigo de que los fantasmas eran soldados. El caucho era acero y el silencio era trueno. Pero la operación que destaca por encima de todas las demás, la que, cuando finalmente fue desclasificada décadas después, dejó a los historiadores militares boquiabiertos, tuvo lugar en marzo de 1945, en las últimas semanas antes del final de la Guerra Europea, a lo largo de las orillas de una de las barreras naturales más importantes de todo el frente occidental, el río Rin. A principios de 1945, el Rin era la única barrera entre los ejércitos aliados y el corazón de Alemania. Cruzarlo abría el camino a Berlín. Al otro lado se extendía el Valle Industrial de Ruhr, cuna de la maquinaria bélica alemana, lugar donde se forjaron los tanques, aviones y artillería que habían alimentado 6 años de guerra. Quienquiera que cruzara el Rin con fuerza, sin importar el punto de cruce, tendría la capacidad de poner fin a la guerra en cuestión de semanas. Ambos bandos lo sabían, y ambos sabían que el lugar del cruce era crucial. Un cruce masivo en el punto equivocado, contra posiciones defensivas alemanas concentradas, contra reservas blindadas intactas, contra un comandante que había tenido tiempo de preparar sus defensas, costaría decenas de miles de vidas y podría fracasar por completo. Un cruce en el punto correcto, en un momento de confusión, contra un mando alemán que miraba en la dirección equivocada, podía tener éxito con bajas aceptables y quebrar toda la línea defensiva alemana en el oeste. El 9º ejército del general William Simpson tenía la misión de cruzar el Rin en el norte, cerca de la ciudad alemana de Wesel. Pero Simpson se enfrentó a un problema. Sus puntos de cruce estaban justo donde los alemanes esperaban encontrarlo. El 15º ejército alemán, posicionado en la orilla este, era plenamente consciente de la presencia del 9º ejército y había preparado sus defensas en consecuencia. Los ingenieros alemanes habían reforzado sus posiciones. La artillería había sido preposicionada en cada posible punto de cruce. Las reservas estaban listas para un despliegue rápido. Lo que Simpson necesitaba no eran más hombres ni más equipo. Necesitaba que los alemanes miraran hacia otro lado. Necesitaba que creyeran que el peso principal del esfuerzo estadounidense iba a recaer en un lugar diferente, lo suficientemente al sur como para desviar su atención, lo suficientemente lejos como para obligarlos a reubicar sus reservas, lo suficientemente lejos como para crear la ventana de relativa debilidad que sus ingenieros necesitaban para cruzar el Rin con sus puentes de pontones y mantener la cabeza de puente el tiempo suficiente para que sus blindados lo siguieran. Necesitaba al ejército fantasma. La operación se denominó Viersen. Sería la operación más grande, compleja y peligrosa de la 23ª División Aerotransportada en toda la guerra. El plan requería que el ejército fantasma simulara 2 divisiones de combate completas, aproximadamente 30.000 hombres, posicionadas en la orilla occidental del Rin, a unos 16 kilómetros al sur del punto de cruce real de Simpson. 2 divisions enteras. Más del doble del tamaño de cualquier engaño que hubieran intentado anteriormente. Y tenían que hacerlo con 1.100 hombres. La noche del 18 de marzo de 1945, los hombres del 23º Cuartel General de Tropas Especiales se posicionaron en condiciones de oscuridad total, bajo estricto silencio de radio, con cada vehículo, sistema de armas y señuelo de goma cuidadosamente ocultos bajo la oscuridad. Los tanques de goma salieron de sus contenedores y comenzaron a tomar forma mientras las bombas eléctricas silbaban y susurraban en el frío aire nocturno. Las marcas de las orugas se colocaron con la precisión de artesanos que lo habían hecho 20 veces antes. Las manchas de aceite se aplicaron en los lugares exactos. Se levantaron las líneas de tiendas de campaña. Se establecieron los puestos de cocina de campaña. Todas las señales visuales de una fuerza estadounidense en masa preparándose para asaltar una línea fluvial defendida se construyeron, pieza por pieza, con el cuidado y la atención al detalle de un diseñador de producción de Broadway preparándose para la noche del estreno. Las unidades de comunicación acústica colocaron sus camiones con altavoces a lo largo de la arboleda que daba al río y comenzaron a transmitir. El sonido de maquinaria pesada, el estruendo de vehículos blindados, el lejano retumbar de convoys de suministros, el ruido mecánico de un ejército en movimiento, un ejército concentrándose, un ejército preparándose. El sonido se extendió hacia el este a través de las oscuras aguas del Rin y fue escuchado por los centinelas alemanes, quienes aguzaron el oído e informaron a sus comandantes. Los operadores de radio se instalaron en sus puestos y comenzaron a generar tráfico. El voluminoso, preciso y metódico tráfico de señales de 2 divisiones estadounidenses que se preparaban para cruzar un río caudaloso. Los indicativos correctos.
las frecuencias correctas, los ritmos correctos, las firmas personales correctas de cada operador cuyo tráfico los alemanes habían estado monitoreando durante meses. Y entonces los hombres del tercer canal se pusieron manos a la obra. Pequeños equipos, uniformados, en camiones y jeeps con los parches en los hombros y las marcas en los parachoques de las divisiones simuladas, se movían por pueblos y aldeas cercanas, dejándose ver y oír, dejando que su presencia se acumulara en la mente de los civiles cuyas nerviosas observaciones fluirían, inevitablemente, a los canales de inteligencia que los alemanes estaban vigilando. Durante 5 días de mantenimiento constante, vigilancia constante, desempeño constante, el ejército fantasma mantuvo su posición y su farsa. Durante ese tiempo, la inteligencia alemana concluyó que importantes fuerzas estadounidenses se estaban concentrando al sur del punto donde el general Simpson se preparaba para cruzar. Las unidades de reserva alemanas se reposicionaron en consecuencia. La artillería se desplazó. El foco defensivo del 15º Ejército alemán se inclinó, imperceptible pero decisivamente, alejándose del verdadero punto de cruce del 9º Ejército. En la noche del 23 de marzo de 1945, el 9º Ejército del general Simpson cruzó el Rin. El cruce no estuvo exento de costes. Ninguna operación militar contra un enemigo preparado lo está. Pero las bajas fueron mucho menores de lo que temían los planificadores. La cabeza de puente se estableció y resistió. En 48 horas, los blindados estadounidenses avanzaban hacia el este a través de la brecha en las líneas alemanas, y la pregunta ya no era si Alemania sería derrotada, sino cuántas semanas más tardaría. El ejército fantasma volvió a guardar sus tanques de goma en sus contenedores, plegó su equipo, subió a sus camiones y se alejó en la noche. La actuación había terminado. El escenario estaba a oscuras. 3 semanas después, Alemania se rindió. Los hombres del 23º Batallón de Tropas Especiales regresaron a casa en el verano de 1945 e hicieron lo que se les ordenó. Guardaron silencio. Firmaron sus acuerdos de confidencialidad y los respetaron, no porque se vieran obligados, sino porque comprendían, la mayoría de ellos, profunda y personalmente, porque el silencio era importante. Las técnicas específicas que habían desarrollado, los métodos particulares que habían utilizado para engañar a la inteligencia alemana, eran herramientas que el ejército estadounidense podría querer usar nuevamente en futuros conflictos. Revelarlas sería entregar un manual a potenciales adversarios. Y así, los hombres que habían creado el ejército fantasma volvieron a la vida civil y se llevaron consigo su historia. Bill Blass se convirtió en Bill Blass. Construyó un imperio de la moda cuyo nombre apareció en prendas usadas por presidentes y primeras damas estadounidenses, en boutiques desde Nueva York hasta Beverly Hills, en una marca que definió una cierta visión de la elegancia americana durante medio siglo. Dio entrevistas, escribió unas memorias, habló de su vida, su trabajo y sus influencias con un detalle exhaustivo y generoso. Pero no habló de Francia, no habló de Luxemburgo, no habló de las noches de invierno en los fríos bosques a orillas del Rin, cuando ayudó a construir un ejército a partir del aire, la imaginación y la audacia. Ellsworth Kelly Pentaba se convirtió en una de las voces más representativas del arte abstracto estadounidense. Su obra forma parte de las colecciones de los principales museos del mundo, y su influencia se aprecia en las líneas limpias y los colores vibrantes de una generación de artistas posteriores. Expuso su obra, aceptó sus honores. Durante 50 años, no explicó qué había hecho durante la guerra. Arthur Singer ilustró aves, hermosas, precisas y científicamente exactas ilustraciones de aves que aparecieron en guías de campo y publicaciones de historia natural, finalmente, en sellos de 32 centavos emitidos por el Servicio Postal de los Estados Unidos. Un hombre que había aprendido en tiempos de guerra a observar el mundo con total atención, a ver lo que realmente existía y también lo que se podía hacer aparecer, aplicó esa visión al mundo natural y lo encontró infinito e inagotable. Murió en 1990. 6 años antes de la desclasificación de la unidad, llevándose el secreto a la tumba. La desclasificación formal del 23º Cuartel General de Tropas Especiales se produjo en 1996, 50 años después del fin de la guerra. Poco a poco, la historia comenzó a salir a la luz. En 2012, Rick Beyer produjo un documental titulado The Ghost Army, basado en entrevistas con veteranos supervivientes y material de archivo recientemente desclasificado. La película llegó a un público al que los propios veteranos nunca habían podido acceder, y la respuesta fue extraordinaria, no solo por parte de los aficionados a la historia, sino también del mundo del arte, del diseño, de la moda
del cine, de la publicidad y de todas las industrias creativas que habían sido moldeadas, de maneras insospechadas, por hombres que habían dedicado los años más importantes de su formación profesional a construir ilusiones para sobrevivir. En 2022, mucho después de que la mayoría de los hombres hubieran fallecido, el Congreso de los Estados Unidos finalmente otorgó al 23º Cuartel General de Tropas Especiales la Medalla de Oro del Congreso, el máximo honor civil que puede conceder el poder legislativo del gobierno estadounidense. Fue un reconocimiento tardío y agridulce de algo que merecía haber sido reconocido décadas antes. El senador Chuck Schumer, al hablar sobre el premio, pronunció unas palabras que cautivaron a todos los presentes. Señaló que los hombres del Ejército Fantasma habían servido no con armas, sino con ingenio. Esta frase resumía la esencia de lo que hacía único al 23º Regimiento en la historia de la guerra estadounidense, no solo por sus logros, sino también por lo que representaban. Un reconocimiento de que las guerras se ganan no solo con las armas, sino con quienes comprenden la mente del enemigo, con quienes saben cómo hacer creer a alguien algo que no es cierto, con quienes entienden que el arma más poderosa en cualquier conflicto es la percepción. El legado del Ejército Fantasma pervive en la doctrina militar actual. Las operaciones de engaño, lo que ahora se denomina MILDEC, engaño militar, son un componente formalizado de la planificación de combate moderna en todos los niveles de mando, desde el táctico hasta el estratégico. Todas las grandes potencias militares del mundo mantienen capacidades de engaño especializadas. Todo ejercicio de guerra serio, todo ejercicio de planificación operacional serio, incorpora el engaño como una herramienta fundamental junto con la potencia de fuego y la maniobra. Las ideas que Ralph Ingersoll esbozó en una sala de planificación en 1943, que Bill Blass, Ellsworth Kelly, Arthur Singer y otros 1.100 jóvenes estadounidenses creativos pusieron a prueba y perfeccionaron en el fango de Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania, están ahora integradas en la estructura de cómo las fuerzas armadas más poderosas del mundo conciben la guerra. Y hay algo más que el Ejército Fantasma dejó atrás. Algo más difícil de medir, pero quizás aún más importante. La historia de las tropas especiales del Cuartel General 23 nos recuerda que las personas que una sociedad tiende a subestimar en tiempos de crisis, los artistas, los diseñadores, los músicos, los actores, los profesionales creativos cuyo trabajo, en tiempos de paz, parece ornamental más que esencial, a veces resultan ser precisamente las personas que la crisis más necesita. Que la creatividad no es un lujo, sino una habilidad de supervivencia. Que la capacidad de imaginar algo que aún no existe y luego hacer que otros crean en ello, no es un truco de salón, sino una capacidad humana fundamental que, en las circunstancias adecuadas, puede cambiar el resultado de los mayores conflictos de la historia. 1.100 hombres con tanques inflables, camiones con altavoces y equipos de radio, y la audacia de creer que un ejército hecho de arte podría resistir a ejércitos hechos de acero. Tenían razón. La próxima vez que mires un cuadro y te preguntes qué hacía el artista antes de encontrar su vocación, o que sostengas una prenda de vestir y pienses en las manos que la concibieron, recuerda que la creatividad y el coraje no son opuestos. A veces son lo mismo, vestidas con el mismo uniforme, en la misma oscuridad fría, construyendo algo de la nada que el mundo necesita desesperadamente. Si esta historia te conmovió tanto como a mí cuando la descubrí, por favor, dale a me gusta. Solo te llevará 2 segundos y le indicarás al algoritmo que historias como esta, historias que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo, merecen ser vistas por más personas. Realmente marca la diferencia. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, este es el momento. Existimos para contar precisamente este tipo de historias, las que la historia olvidó recordar, las que los libros de texto omitieron, las que merecen ser escuchadas. Suscríbete y únete a una comunidad de personas que creen que el pasado nunca termina de influir en nosotros. Quiero leer sus comentarios. Si pudieran hacerle una pregunta a alguno de los veteranos de Ghost Army, Bill Blass, Ellsworth Kelly o cualquiera de ellos, sobre sus experiencias, ¿cuál sería? Déjenlo abajo. Estas conversaciones son las que hacen que valga la pena crear este canal. La semana que viene, nos adentraremos en una operación secreta tan oculta que, durante décadas, el gobierno no solo negó su existencia, sino que negó que algo así pudiera existir. Una unidad tan secreta que ni siquiera sus propios miembros conocían el alcance total de su participación. Manténganse atentos. Y gracias, de verdad, de todo corazón, por formar parte de esta comunidad. Todos los que ven, comparten, preguntan, debaten en los comentarios y me envían mensajes sobre cómo una historia les cambió la perspectiva, son la razón de que esto exista.
Nos vemos la semana que viene.